En este video vamos a aprender a utilizar la herramienta de Project Libre. En este caso estoy utilizando una versión de Mac, pero debe ser exactamente lo mismo en Windows. Lo primero que te va a salir va a ser un tip del día. Les recomiendo mucho que los lean porque tiene buena información. Luego nos sale una ventana donde dice bienvenido a Project. ¿Qué desea hacer? ¿Crear un proyecto o abrir un proyecto? En la barra superior izquierda tenemos las mismas opciones de abrir, nuevo. Ahorita vamos a esas barras. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto desde cero y entonces le doy clic en crear proyecto. Me va a preguntar cuál va a ser el nombre del proyecto, el nombre del administrador, la fecha de inicio y notas. En estas notas voy a poner descripción. En este caso yo creo que vamos a crear un proyecto de construcción simple. Entonces le voy a poner proyecto construcción simple. Cabe destacar de que este proyecto pues es con fines académicos, entonces puede que las duraciones y demás no sean reales. Entonces el administrador de proyectos voy a ser yo. Y bueno, aquí en fecha de inicio vamos a estar iniciando el lunes 23 de marzo. Pero dense cuenta de algo. En el lado derecho hay una palomita donde dice adelante. Si le doy clic a esta palomita, me cambia a fecha de término. Esto quiere decir que en esta fecha se va a estar terminando o finalizando el proyecto. En esta ocasión pues vamos a estar iniciando, pero cuando ustedes sepan qué día se va a terminar o hasta qué día tienen para terminar el proyecto y sea una fecha en la que no haya cambio, pues pueden ir eligiendo esa pestaña. Entonces le doy aquí, clic, aquí podemos también ver en qué año y el mes en el que se va a elegir, pero bueno. Entonces le doy OK, voy a hacer un poquito más grande esto para poder visualizar mejor. Voy a agrandar también un poco acá. Y bueno, vamos a explicar un poquito la interfaz. Del lado izquierdo tenemos lo que es archivo, imprimir y proyecto. Ah, claro. Primero, hay 4 tipos de menús: menú archivo, tarea, recursos y vista. Vamos a ir poco a poco en cada uno, pero bueno, primero vamos en archivo. Podemos guardar el archivo. Este lo va a guardar directamente en un formato POD, que es el formato de Project Libre. Aquí nos sale. Y ya cuando lo tenemos definido, pues lo va a estar guardando automáticamente. Abrir, pues es abrir algún otro proyecto. Nuevo es crear un nuevo proyecto, lo mismo que hicimos en este momento, hace unos segundos. Y guardar como. Guardar como, pues existen 2 formatos en los que puedes guardar un proyecto de Project Libre. Le damos y en todos los archivos vemos que es en Microsoft XML o Excel y Project Libre. Entonces podemos pasar directamente a Excel o una hoja de Excel nuestro proyecto una vez que ya lo hayamos terminado. Les recomiendo que obviamente primero lo estén guardando como Project Libre y después ya en un futuro lo pasen. Luego imprimir, pues ahorita no tenemos nada, entonces no me va a dejar imprimir nada. Vista preliminar, esto es la vista preliminar que va a hacer de la impresión. En este caso pues todavía no tenemos nada, pero se va a ir modificando eso. Los proyectos, bueno, en la parte de proyectos, podemos ver qué proyectos están activos o qué proyectos tenemos abiertos y hemos estado trabajando. Luego, información. En esta de información vamos a revisar y tenemos la información general de nuestro proyecto, donde dice nuestro nombre, el nombre del administrador, la fecha actual, fecha de inicio, fecha de estado, calendario base. Este calendario base lo vamos a modificar en unos momentos. Pero ahorita por default lo dejan en estándar. Estado del proyecto en planificación, pendiente de aprobación, cancelado. Es importante que cuando ya un proyecto está cancelado, para darle seguimiento y saber que se canceló, pues hay que dejarlo, ¿no? En espera, activo y demás. Esto es seguimiento, es control. Entonces, bueno, tipo de proyecto, aquí servicios profesionales y demás. Entonces, esto ya es como
para llevar un control de todos los proyectos. En división y grupo, pues es dependiendo de cada empresa, en qué división estás, en qué grupo estás. Y bueno, nos pasamos a estadísticas. En estas estadísticas igual no tenemos nada de información todavía, pero te va a decir cuánto va a ser lo que va a durar el proyecto, cuánto tenemos planeado en la línea base, cuál es la duración real, una vez que llevemos ya, cuando estemos llevando una actualización de ese proyecto. Y demás. Luego el trabajo real, el costo y costo real. Y las notas, pues lo que habíamos puesto, ¿no? Aquí descripción, construcción simple. Aquí lo podemos ir modificando cada vez que queramos. Entonces, bueno, lo voy a cerrar. Y bueno, nos vamos a ir al menú de tarea y vamos a regresar al Gantt. Aquí en vistas, pues como pueden ver, vamos a regresar al Gantt. Podemos ir al diagrama de red, pero ahorita como no tenemos actividades, pues no se va a ver nada, tampoco el WBS y el uso de tareas. Cuando tenga un poco más actividades, vamos a ver un poco de esto. Acercar y alejar. Pues esto es básicamente darle zoom o alejar en el Gantt. Miren, si por ejemplo vemos aquí el 23, le damos zoom, vamos a tardar un poquito. Y podemos ver un poquito más, ya vemos las horas dentro del proyecto. Vamos a ver más horas, ¿no? Entonces, alejar. Vamos alejando. Y bueno. Del otro lado, tenemos insertar, eliminar, sangrar, anular sangría, vincular, desvincular. Y lo mismo que tenemos en la vez pasada, guardar línea base, limpiar línea base y demás. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir viendo esto. Primero que nada, pues vamos a agregar nuestra primera actividad, que va a ser proyecto de construcción simple. Aquí básicamente voy a poner anteproyecto, luego construcción, luego vamos a poner muebles y acabados. Bueno, en este caso, el proyecto de construcción simple se va a realizar con base en estas actividades. Entonces, nosotros tenemos que hacer que todas estas actividades, que la duración de todas estas actividades vaya a vincularse o vaya a ser la suma de todas esas en la cuestión del tiempo, vaya a crear la duración del proyecto de construcción. Entonces, para hacer esto, vamos a ir a lo que es aquí ir al menú de sangrar. Aquí le damos clic en sangrar y como ven aquí se va a poner en negro las letras, ¿no? Entonces aquí si yo por ejemplo le voy a dar 2 días, este de arriba se va a cambiar a 2 días. Entonces ahí dependiendo de cuál sea la duración de todas esas actividades en conjunto, pues va a ir cambiando, ¿no? Entonces aquí por ejemplo 3 días. Del lado del Gantt vemos que nos aparece en rojo bueno, en este caso muebles, como ejemplo, y es porque esa va a ser nuestra línea crítica, entonces nuestra actividad crítica o actividades críticas que va a llevar. Bueno, ahora viendo un poco la parte del calendario, nos metemos y vemos que tenemos predefinido un calendario que nos da por default el programa, que es de lunes a viernes, el trabajo de 8 a 12 del día, tienen un descanso de 12 a 1 y de 13 o de 1 de la tarde a 5 de la tarde otra vez vuelven a trabajar. Pero los sábados y domingos no se trabaja. Entonces, nosotros en México, por lo menos, se trabaja los sábados mediodía en la construcción.
Entonces nosotros deberemos de cambiar para que se trabajen estos días. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo no voy a modificar el calendario estándar porque lo voy a utilizar para crear nuevos calendarios, entonces lo voy a utilizar como dicen, como un estándar para poder crear nuevos calendarios. Los recursos en el dado momento van a poder tener cada uno su propio calendario, pero bueno, ahora eso lo vamos a ver un poco después. Para crear un nuevo calendario le damos en nuevo y me dice crear una nueva base de calendario. Entonces nosotros vamos a poder crear una copia del calendario. Entonces vamos a utilizar el estándar. Por eso no hay que modificar el estándar. Bueno, o les recomiendo que no lo modifiquen. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces yo voy a poner lunes a sábado. Y le doy OK. Y bueno, ya tengo mi calendario de lunes a sábado. Ahora, para modificar los sábados y si sean laborables, tenemos 3 botones del lado izquierdo. Uno dice uso valor predeterminado. Eso es lo que va a usar como el estándar que tenemos ya predefinido. El no laborable y laborable no predeterminado. Y yo, por ejemplo, aquí el día 28 le voy a poner que va a ser laborable. Entonces, si ven, se cambió de gris a blanco y se puso en rojo. Entonces yo aquí le voy a cambiar. A ver si se cambió. No se cambió, pero bueno. Aquí ya le cambio. Y vemos que este día, sábado 28, tenemos ya un horario laborable de 8 de la mañana a 12 del día. Sin embargo, si nos vamos a otro sábado, vemos que estos siguen siendo no laborables. Entonces, ¿cómo lo hago para cambiar todos mis sábados? Muy sencillo. Simplemente voy a cualquiera de las heces y se van a seleccionar todas las heces de sábado. Entonces, aquí es donde voy a poner laborable no predeterminado y voy a borrar esto. No sé por qué de repente se tiene que volver a hacer, pero bueno, aquí ya quedó. Y bueno, aquí como me sigue poniendo en rojo el 28 porque sigue estando como laborable no predeterminado. Pero ahora si le pongo use el valor predeterminado, ya se va a quitar lo rojo y de todas formas me va a dejar de 8 a 12 porque ya el valor predeterminado que dejé para sábado es de 8 a 12 del día. Luego, tenemos que también modificar las opciones del calendario. Le damos clic en opciones y nos dice configuración si solamente aplica a duraciones. Entonces, las duraciones se va a trabajar 8 horas al día. Entonces eso se va a quedar igual. A menos de que se tenga que trabajar horas extra o así, pues se puede cambiar, ¿no? Esto pues dependiendo del calendario que ustedes quieran hacer. Pero bueno. Horas a la semana, en este caso vamos a estar trabajando 44 y días al mes, pues también 24. Y le doy OK. Y bueno, le vuelvo a dar OK. Y si se fijan, de este lado sigue estando en gris el sábado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner en diagrama de red y Gantt. Y si esto no lo soluciono, sigue estando igual, me voy a información o al archivo información, me voy a general, voy a cambiar mi calendario base a lunes a sábado. Entonces lo voy a cerrar y ya vieron cómo se me modificó y ya este sábado ya no tiene la línea gris. Entonces ya se están laborando los sábados.